Muy buenos días. Hoy veremos un nuevo tema que es la génesis de la palabra antropología. Así que acompáñenme. Bien, ¿qué significa la palabra antropología? La antropología, por si acaso, etimológicamente hablando, proviene o tiene un origen griego y está compuesto por dos términos. Antropos, que significa hombre, pero nosotros lo tomaremos como ser humano, y logos como estudio o tratado. Entonces, la antropología es el estudio del ser humano. Pero, ¿cuál sería su concepto? Bien, para no confundir con otras ramas como que también estudian al ser humano, como ser la psicología, como ser la sociología, entonces daré primeramente cómo estudia la antropología al ser humano. Primeramente, la antropología es una ciencia social, es decir, que pertenece a las ciencias sociales y cuyo objeto de estudio va a ser el ser humano, pero enfocado de manera integral. Cuando hablo de integral, significa que va a estudiar tres aspectos principalmente. Uno, que es la cultura; dos, el plano físico; y tres, el plano social. Esos tres aspectos van a constituir a la antropología como ciencia. Así que veamos los tres planos o subdisciplinas. En este caso vamos a ver la antropología cultural. Bien, la antropología cultural es aquella ciencia o disciplina de la antropología que va a interpretar, va a analizar y explicar las similitudes y las diferencias que existen entre las culturas. ¿Y qué aspectos de la cultura realmente estudia la antropología cultural? Bueno, estudia todos los factores que distinguen a un pueblo, como ser su estilo de vida, sus tradiciones, sus costumbres, creencias, normas y valores, y cómo están organizados a nivel político y a nivel económico. Es decir, la identidad cultural de la etnia o pueblo que vamos a estudiar. Para el estudio, la antropología cultural utiliza dos métodos de investigación. Estos dos métodos son el estudio etnográfico y el estudio etnológico. Así que veamos a profundidad estos dos métodos. Bien, ¿qué es el estudio etnográfico? Lo voy a conceptualizar al estudio etnográfico como aquel método de investigación de la antropología cultural que se caracteriza por el contacto directo, repito, contacto directo con ya sea la etnia que vamos a estudiar, la civilización o nación. Entonces es un trabajo de campo, seamos claros. Es decir, que el objetivo principal de la etnografía va a ser observar, va a ser describir y va a ser documentar toda expresión cultural. O sea, es una documentación de cómo la gente vive y cuáles son sus costumbres y qué caracteriza su cultura. Para esto utiliza una serie de instrumentos de investigación. Metodológicamente, la ciencia exige que existan ciertos instrumentos. Entre estos instrumentos que utilizan está la entrevista, la encuesta, el diario de campo y la observación participante, porque estás en contacto directo con tu objeto de estudio. Bien, ahora vamos a ver qué se realiza con esta información recabada. Bien, lo que como su objetivo era observar, describir y documentar, entonces va a elaborar libros sobre la vida de distintas etnias, artículos o videos documentales. Paralelamente a este trabajo, existe también lo que es el estudio etnológico. Así que veamos qué estudia la etnología. Paralelamente a este trabajo, existe también lo que es el estudio etnológico. Así que veamos qué estudia la etnología. Bien, la etnología es un método de investigación de la antropología cultural que consiste en analizar los trabajos de la etnografía con la finalidad de comparar y explicar las similitudes y las diferencias que existen entre distintas culturas, tanto del presente como del pasado. Entonces,
Para realizar esta investigación, la antropología cultural evidentemente no necesita el apoyo de otras ramas del conocimiento. Principalmente se toman muchas investigaciones de la arqueología, de la sociología, de la lingüística y de la genética para dar o interpretar o crear una nueva teoría. Entonces, por sí solo la etnología es insuficiente, porque es un trabajo más de biblioteca, si lo prefieren. No estás en contacto directo con tu objeto de estudio. Así que veamos ahora cuáles son las subdisciplinas de la antropología cultural. Las subdisciplinas de la antropología cultural lo podemos clasificar de la siguiente manera. Primero está la antropología lingüística, que está dentro de la antropología cultural. Y como dice su nombre, lingüística, entonces, estudia las lenguas habladas por los seres humanos y su relación con las características culturales de una sociedad. Pero su enfoque principal está basada en las famosas lenguas muertas, es decir, lenguas en desuso, o que en muchos casos tienen que hacer una reconstrucción de dichas lenguas, como el egipcio antiguo, que casi que no se habla. Entonces, el antropólogo cultural hace esa reconstrucción. Luego tenemos la antropología arqueológica. ¿Y qué hace la antropología arqueológica? Pues bien, reconstruye la civilización humana a partir de los restos preservados en el tiempo y dispersos en la distinta geografía. Hace una reconstrucción de la civilización, cómo vivía a partir de algunos hallazgos arqueológicos, como ser estatuas, vasijas o cualquier indicio que nos pueda dar información de dicha cultura. No debemos confundir con la paleontología, que es otra rama también. Bien, siguiente rama, a partir de, ya hemos visto lo que es la lingüística, la arqueología. Ahora vamos a ver la antropología aplicada, que es una rama de la antropología cultural. Y esta se encarga principalmente en la aplicación práctica de las teorías antropológicas para la resolución de problemas concretos de la sociedad. Debido a que con el tiempo el mundo se nos queda cada vez más chico por el avance de la ciencia y la tecnología. Entonces, lo que hace la antropología o el trabajo de los antropólogos es justamente dar soluciones a problemas concretos que surgen en las distintas etnias, que aún quedan, por si acaso. Y luego tenemos la antropología urbana. La antropología urbana principalmente se estudia al hombre, pero ya inserto en lo que llamamos sociedades modernas, perdón. Es el estudio de la vida dentro de la sociedad. Y su enfoque va a estar basado principalmente en las famosas tribus urbanas, incluso tribus digitales, podemos hablar hoy en día. Luego tenemos la antropología del desarrollo. Con el avance de la sociedad moderna existe una visión de lo que entendemos por desarrollo que no siempre es compartido por otros grupos étnicos. Para el hombre de la ciudad, si quieren, nosotros tenemos una visión de desarrollo, pero para alguien que vive un chiquitano o muchas etnias que están en nuestro territorio, por si acaso lo que consideramos como desarrollo para ellos va a ser un avasallamiento de su forma y estilo de vida. Entonces el mediador justamente es el antropólogo del desarrollo. Si quieres construir una carretera sobre su territorio, entonces existen ciertas leyes que se deben cumplir. Entonces, ¿quién es el encargado de hacer esa mediación o ese estudio del impacto social? Es justamente la antropología del desarrollo. Entonces crea un modelo de desarrollo social, económico y cultural, respetando evidentemente la diversidad cultural. Finalmente tenemos la antropología médica, que busca el origen social de las enfermedades. Bien, ahora vamos a pasar a otra gran rama de la antropología, que es la antropología física. ¿Qué estudia la antropología física? Bien, esta disciplina estudia el fenómeno de la evolución y la variabilidad biológica del ser humano, tanto actual como del pasado.
¿Eso qué significa? Pero vayamos paso por paso. ¿Qué entendemos por variabilidad biológica? Bueno, la variabilidad biológica se refiere principalmente a cómo los seres vivos, nos diferenciamos unos de otros. Y existen dos factores para determinar la variabilidad biológica. Uno de los factores es el carácter fenotípico y el otro es el carácter genotípico. El carácter fenotípico es, si quieren, son las características visibles: color de ojos, color de pelo, tez, o sea, lo que se manifiesta. En cambio, el genotípico es la estructura genética del ser humano que no siempre se manifiesta. Entonces, podemos decir que los genotipos es el conjunto de los genes que existen en nuestro núcleo celular, y incluye también los caracteres latentes. También dije que la antropología física estudia el fenómeno de la evolución. ¿Y qué es la evolución? Bueno, podemos decir que la evolución humana, en este caso, es el proceso de hominización. ¿Y qué es hominización? Es el proceso evolutivo a través del cual una clase de primates dio origen a la especie humana dentro de la teoría evolutiva. Bien, ahora vamos a ver las subdisciplinas de la antropología física. Y sí, se subdivide en distintas ramas. Una de las ramas es la paleontología humana. ¿Y qué estudia la paleontología humana? Pues bien, busca estudiar los restos fósiles de las distintas especies que dieron origen, si quieren, al hombre moderno. Otra rama de la antropología física es la genética de la población, que estudia las diferencias hereditarias entre distintos grupos humanos. Luego tenemos la antropología forense, que identifica las causas de muerte, ya sea de víctimas de asesinato o accidentes. Y la primatología, que estudia la vida social y biológica de los primates, es decir, monos, simios, entre otros. Ahora vemos la parte final. ¿Cuál es la relación que existe entre la antropología y las otras ciencias, como ser la sociología? Por si acaso, los antropólogos estudian comunidades bastante pequeñas, etnias. En cambio, los sociólogos estudian conjunto de personas, es decir, el conjunto de personas más amplia. Estudian sociedades más extensas. Por ejemplo, un sociólogo va a hablar sobre un país específicamente, y en un país hay distintas etnias y culturas. Entonces, se darán cuenta que el grupo con el que trabaja es mayoritario del sociólogo. Por otra parte, los antropólogos en sus teorías siempre van a tomar en cuenta el fenómeno de la evolución. Un sociólogo no estudia el fenómeno de la evolución ni los toma en cuenta dentro de sus estudios o teorías. Entonces, la mayoría de los antropólogos estudian pueblos no occidentales, porque, bueno, una de las grandes centros intelectuales de la antropología se encuentra en Europa. Entonces, Europa estudia todos los pueblos que no son europeos, si quieren. En cambio, los sociólogos se centran más en las poblaciones occidentales. Los mayores trabajos de la sociología están en Europa, curiosamente. Y bueno, a nivel de Bolivia nos falta mucho todavía por progresar en la rama de la antropología. Por eso es que muchos autores, muchos antropólogos que estudiamos tienen nombres extranjeros. Pero bien, pasemos a otro punto. ¿Cuál es la diferencia entre la antropología y la psicología? Es sencillo. Aparte de su objeto de estudio, que la psicología siempre va a estudiar el comportamiento individual, el antropólogo lo va a hacer de forma más descriptiva. O sea, no va a estudiar va a estudiar el comportamiento, pero dentro de una cultura, de un grupo étnico. No se va a enfocar tanto en el individuo. Y además, el antropólogo no hace una experimentación como lo hace el psicólogo. Es decir, el psicólogo lo que va a hacer es, va a estudiar los factores, va a controlar, digamos, los factores que proporcionan la conducta. En cambio, el antropólogo va a hacer una descripción, va a tratar de alterar lo mínimo posible el cómo vive la gente. Entonces, metodológicamente, sus metodologías son opuestas.
El antropólogo busca controlar, en cambio, pero el psicólogo busca controlar, el antropólogo no busca controlar, busca describir y que su presencia altere lo menos posible la forma de vida de los demás. Entonces, ese es un factor muy importante. Nos vemos en la siguiente clase. No se olviden, tienen evaluación de este tema. Es un tema de repaso, por si acaso. Gracias.